Es un privilegio para mí estar aquí de regreso con ustedes. Es el segundo domingo después de mi vacación. Y les digo que en los últimos 20 años, yo no creo que he pasado 5 semanas sin predicar. Así que estoy aquí renovada y con gratitud por todos, incluyendo a la pastora y Miguel y Elvin y otros que hicieron posible que pudiera yo tener ese tiempo de descanso. Estoy continuando en la misma serie de sermones que ellos están impartiendo a ustedes. Este es mi texto bíblico preferido o me encanta ese texto, ¿por qué? Y hoy estoy reflexionando sobre Romanos 8. Una de las cosas que dije en el servicio anterior es que cuando yo me casé con mi esposo en nuestra boda, nosotros tuvimos la ceremonia más larga que nunca, creo yo, porque quería todos los textos bíblicos allí, más él, o sea, teníamos más textos bíblicos que otra cosa. Y cuando es mi entierro, si alguno de ustedes va a estar ahí, yo quiero que me oigan decir, yo quiero que lean todo el capítulo de Romanos 8, del comienzo hasta la última parte, porque es uno de los capítulos más poderosos para mí, que me ha dado más ánimo en mi caminar en la fe. Y la parte en la cual estamos enfocados hoy día es del verso 31 al 39. Cuando estaba preparando para hoy, algunos que han estudiado el texto dice que esos últimos 8 versos son como la celebración, la corona de todo lo que Pablo está diciendo. Y lo interesante es que en la primera parte de Romanos 8, Pablo está articulando, usando lógica, presentando delante de todos un argumento bien profundo sobre el carácter de Dios. Pero la parte que llega a la cima es esto. Y pregunta muchas veces en el texto, ¿qué diremos frente a eso? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en nuestra contra? Si Dios está a nuestro lado, si Dios está obrando en tu vida y en la mía, ¿qué obstáculo puede encontrar que no es posible vencer? No solamente con la presencia de Dios, pero con el amor incomparable de nuestro Señor. Yo quiero que ustedes consideran estos últimos 15, 16, 17 meses de la pandemia han sido sumamente difíciles. Y si se están poniendo atención a nuestra congregación, hemos enfrentado también muchos momentos de dolor. Personas que han tenido que enterrar seres queridos, personas que han tenido que enfrentar enfermedades difíciles, circunstancias en las cuales nuestras familias han sentido una presión profunda. Y encima de todo eso, estamos viendo lo que está pasando en Afganistán, en Haití y en el resto de Latinoamérica. Ayer que estuve aquí limpiando la iglesia, tuve en mis brazos una de las personas nuestras que había servido por años en Afganistán, diciéndome, pero pastora, ¿qué es el propósito de tantos años de esfuerzo? Y ahora esas mujeres y niños, tanto sufrimiento que yo sé y yo tuve que repetir uno tras otra vez. Yo estoy convencida que somos más que vencedores en el nombre de Cristo, aún en los momentos más difíciles. Pablo sigue con su serie de preguntas. En el verso 32, Pablo dice, el que no
nos negó su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? ¿Te ha puesto a pensar que nadie da más que nuestro Señor? Aún cuando usted siente que ha dado su todo a su pareja o a sus hijos o a su familia o a su iglesia o a su trabajo, no hay nadie que da más que nuestro Señor. Y en ese dar de Dios a nosotros, no es solamente el regalo de Jesucristo a nosotros, pero es el entender que el hecho que servís a un Dios que te dio todo, el regalo de Dios en tu vida cambia toda circunstancia. Afganistán, Haití, la muerte, el COVID, las enfermedades, porque somos más que vencedores en el nombre de Jesucristo. Nadie ha dado más en tu vida y en la mía que nuestro Señor Jesucristo. Nadie. Entonces, cuando nos sentimos agotados, cuando sentimos aprovechados, cuando sentimos que ya no hay más, hay que reflexionar de la fuerza y el amor y la generosidad y compasión de nuestro Señor. En el verso 33, Pablo pasa a otra pregunta: ¿quién acusará a los que Dios ha escogido? Ahora le tengo una pregunta. En esa temporada de la pandemia, en esa dificultad que hemos enfrentado, ¿cuántas veces te has cuestionado a ti misma? ¿Cuántas veces te has dicho, es que debo de trabajar más, debo de estar presente más, debo de responder? ¿Quién te ha cuestionado? Más y más veces. Cuando la presión es más dura, muchas veces nosotros comenzamos a cuestionar, y no solamente cuestionar a nosotros mismos, pero a juzgar, a decidir por nuestra propia cuenta, como si fuéramos Dios, que nosotros no merecemos el amor de Dios. ¿Quién lo ha hecho? ¿Solo yo? ¿O decidimos que no merecemos lo que tenemos en nuestra vida, o no estamos invirtiendo lo suficiente? Y lo que quiero que vemos en ese texto de Pablo es que él dice: ¿quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. Y muchas veces necesitamos escucharlo de nuestra propia mente, porque nosotros somos los que estamos juzgando a nosotros mismos. Y después de juzgarnos a nosotros, caemos en juzgar a los demás. Caemos en pleitos que dividen por gusto. Caemos en momentos de señalar en nuestra familia. Caemos en momentos en los cuales nuestros ojos están puestos en todos los errores de los demás, en los errores de los líderes, de los políticos. Y de repente la voz de Pablo suena y dice: ¿quién es el que justifica? ¿Y quién es el que juzga? Solamente nuestro Señor. Me he puesto a pensar, en medio de las cosas difíciles, muchas veces lo hacemos más pesados, juzgando a nosotros mismos y señalando a otros. Mientras el Señor, con su misericordia y su amor, nos está llamando uno tras otra vez a volver a su presencia. De juzgar llegamos a condenar. Y condenar es una palabra bien pesada. Algunas versiones del texto dice: ¿quién condene? Y contesta el texto bíblico: nadie, porque Jesús no vino al mundo a condenarnos, sino para liberarnos, salvarnos, sanarnos, restaurarnos. Estamos en momentos en que familias ni siquiera pueden estar juntos. Y yo misma
Me tengo que guardar la lengua en momentos en mi propia familia, y no hablo de mi familia inmediata, pero tantas opiniones distintas, tantas dificultades, y uno quiere entrar a pelear. ¿Quién siente el estilo de pelear en estos meses? Déjame ser la primera a decir, eso no es el camino del Señor. Eso no es el camino de Dios. Porque somos más que vencedores en el nombre de Cristo, no peleando, sino acostándonos en el amor tan profundo que Dios tiene por nosotros. Quiero llegar a eso. Pablo termina esa parte del texto diciendo lo siguiente, y para mí toda mi vida han sido palabras de aliento. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por el amor de Cristo yo soy vencedora. Por el amor de Cristo usted puede. Por el amor de Cristo hay perdón en tus relaciones. Por el amor de Cristo hay ministerio de elaborar. Por el amor de Cristo somos más que vencedores. Y ese no es un amor suavecito que nos queda allí sin hacer nada. Es un amor valiente. Un amor que toma riesgo, un amor que se para en medio de la condenación a decir que Dios está presente con misericordia y gracia. Pues estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los demonios, ni el presente ni lo del porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación puede que apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces, si nada te puede separar del amor de Cristo, te pregunto ahora, ¿te sentís separado de Cristo? Sinceramente, yo no voy a pedirle que levante la mano y que me lo diga, pero yo quiero que en este momento, si yo estuviera dibujando una línea aquí, y el número 1 acá es el sentir que estoy con mi Señor, que conozco su voz, que camino con Él, que siento su dulzura, que siento su respirar en mi mejilla cuando necesito la consolación. El número 1 es que me siento en la presencia de Dios. Y el número 10 es que me siento perdida. Me siento en un vacío. Me siento más lejos que nunca en mi vida. Hablo en oración y escucho, pero no le reconozco. Si usted tuviera que determinar por sí misma, eso no es para mí saber, eso es entre usted y su Señor. ¿Dónde está en ese rango? 1, con una cercanía tierna con tu Dios. O 10, un vacío en tu relación. Solo quiero que levante la mano cuando sabe en tu interno dónde está. ¿Quién más sabe? Yo quiero que haga ese ejercicio. 1 hasta el 10. Y una vez que determina dónde se siente, yo quiero que comience a preguntarse, ¿cuáles son las cosas que te acercan a Dios? ¿Y cuáles son las cosas que te separan? ¿Cuáles son los momentos en los cuales usted se siente más alejado, más alejado? Les voy a confesar algo. En esos 4 semanas que he estado descansando, una de las cosas que me he dado cuenta en mí misma es que en medio de la pandemia yo siento que he estado en una lucha para mantenerme conectada con mi Dios. ¿Quién siente que está en lucha de mantener esa relación? Yo no determino todavía por qué es tan difícil. Parte es estar a solas, parte es que las cosas no son claras, parte es que no estamos congregando de la misma manera. No,
un sinnúmero de cosas. Pero para mí ha sido muy importante en mi caminar reconocer que por más que un año yo he estado luchando. Cumbres y valles, cumbres y valles. Sí, Señor, no te siento. Sí, Señor, no te siento. Y parte de lo que quiero que nosotros reflexionamos en esta mañana es que Dios no quiere la separación. Y aun cuando nos sentimos lejos, aun cuando sentimos el vacío, el Señor está allí esperando nuestro regreso. Como la historia de Lazarle, como el Señor que nos repite en los textos bíblicos: yo soy el Señor que te formé en el vientre de tu madre. Yo soy el Señor, tu Dios, que te he llamado por nombre. Yo soy tu Señor aún cuando has estado en el exilio, que te llama de regreso y te doy esperanza y un futuro. Yo soy tu Dios que no quiere que haya separación. ¿Qué te separa? Del sentir del Espíritu de Dios. Porque para mí, llegar a la nueva etapa que el Señor nos está llamando, llegar a donde Dios quiere que caminemos en nuestras familias, en nuestro andar personal, como iglesia entera, llegar hasta allí requiere una honestidad sobre dónde estamos. Y a la vez de reconocer cómo nos estamos sintiendo, una declaración en fe que aunque me siento lejos, no hay nada que me separa, nada, del amor de Dios. No hay nada. ¿Sabe una cosa más interesante en mi caminar en la fe? Es que estoy aprendiendo en estos momentos cuán importantes son las declaraciones como ese que Pablo está diciendo. Porque hay momentos de tormenta, hay momentos como lo que está pasando en Afganistán. Hay más que 13 familias que reciben un golpe en su puerta, que ya su joven ha fallecido en Afganistán. Hay mujeres y niños que necesitan protección. Hay Haití que está sufriendo por terremoto y por otras cosas. Pero en medio de eso yo he aprendido, las declaraciones son las promesas de Dios sobre mi vida y yo las declaro aun cuando estoy en el número 10 sintiéndome vacía. Porque a veces es simplemente la declaración de mi fe que me lleva a confiar otra vez en mi Padre. Las declaraciones son importantes. Igual el reconocer dónde estamos. Comencé yo en preparación para hoy reflexionar sobre las cosas sobre lo largo de mi vida que yo he visto que causan separación. Lo primero era algo para mí cuando era joven. Cuando era joven y las personas estaban intentando enseñarme cómo caminar en una relación con el Señor, me decían que tenía que levantarme y estar en oración 15 minutos en la mañana y tenía que leer tal libro, que en ese grupo era el libro que más tocaba los corazones, y me daban como un formulario. ¿Alguien te ha dado un formulario? Y yo me sentía resistente. No me dé un formulario, yo quiero la relación. Muchas veces nosotros como cristianos queremos imponer sobre otros. Esta es la manera en la cual yo he experimentado la presencia de Dios. Así que hagan esas 5 cosas y ya va a estar en la plena gloria de Dios. No funciona así. Porque nosotros sabemos de las relaciones que tenemos, que la intimidad, el profundizar en una relación requiere de ambos partes y que yo soy tan distinta al otro, así que el Señor me conoce a mí y me llama por nombre en la manera que yo necesito. Volver al Señor no es formulario, es deseo de restablecer la relación. Otras veces
las cosas que nos separan de Dios pueden ser preguntas teológicas muy importantes. ¿Ha tenido una pregunta teológica muy importante en tu vida? Yo creo que muchos lo tenemos, aun si no lo quieren mencionar. Hace 20 años, cuando estaba comenzando como pastora, tenía a un señor que era parte de mi iglesia. Bueno, venía como conecta, honestamente. Otro pastor me dijo, ese hombre viene porque quiere hablar con usted. Y ese señor trabajaba en los altos niveles de seguridad en el país. Un hombre que se había llegado a los rangos que uno espera llegar en su carrera. Y falleció su esposa, dando a luz a su hijo en este país. Su familia se había emigrado de otro país, queriendo tener acceso a toda la medicina de acá. Y el hombre pasaba su vida bloqueando el peligro de todo el país. Y no pudo hacer nada por su esposa que falleció. Y ese señor tenía una pregunta que quemaba adentro de él. Y él me buscaba y se sentaba conmigo. Yo le recomendaba el libro. Y a veces me dice, yo leí ese libro, pastora, y me gustó. Y ese otro te lo dejo porque no sirve de nada para mi pregunta, ¿no? O sea, pero me gustó la honestidad de su lucha. Y lo lindo de ese hombre es que en sus preguntas y en su lucha con Dios nunca dejó de preguntar. Hay veces en nuestra fe donde decimos, si deja de preguntar tanto, va a sentir cerca al Señor. No, ese Señor seguía a través de su pregunta y llegaba ahora a criar a su hijo, que ya es grande, y establecer otra familia y continuar en su relación con el Señor. ¿Has tenido una pregunta en fe que te ha separado de Dios? ¿O has permitido a esa pregunta ser vehículo, llevarte más a la presencia de Dios? Otra cosa que nos puede separar de Dios es el dolor y el duelo, el luto, haber perdido a alguien en la muerte. A veces eso causa un sentir tan profundo adentro de nosotros que no podemos seguir en nuestro caminar en la fe. Yo no conozco ni una persona que al enfrentar la muerte de alguien querido no ha sido transformado. Por eso Pablo dice, ni la muerte ni la vida nos puede separar del amor de Dios en Jesucristo. Yo estoy convencida en cierta manera que nosotros estamos viviendo en una depresión, un estado depresivo como país, que estamos medio incapaces ya de sentir las cosas a profundidad, tanto que hemos experimentado. Y tengo a personas que me dicen, pastora, ni ánimo tengo para venir a la iglesia. Yo entiendo, pero esfuércense y sea valiente, como dice la pastora. Haga tu parte. Porque la declaración y la promesa de Dios está ahí. En el servicio de las 9, tal vez ustedes conocen a Daryl y Barbara Polly, ¿les conocen? Tenían una hija, joven adulto que tenía 2 niñas y su hija murió en un momento trágico y sin esperar. Se le paró su corazón en sus 20 años. Dejó a sus 2 niñas, su esposo y por supuesto sus padres destrozados. Y enfrentando esa tragedia, ellos pasaron por valles, han venido con preguntas, con inquietudes, con necesidades, pero ¿saben qué hicieron en el servicio de las 9? El Señor, por la primera vez en su vida, después de más de 30 años de estar en la iglesia, fue bautizado, declarando su amor por Jesucristo de una manera pública, porque al caminar con su Señor, enfrentando la muerte de su hija, en vez de ser algo que le separaba de por vida de Dios, fue más bien vehículo de él entender a profundidad ¿qué significa tener relación con Dios? Y el hombre allí
hombre grande, yo le digo, yo no te voy a chinear porque no puedo. Así que agacha la cabeza. Y ahí le puse el agua, ¿verdad? Y luego la esposa Bárbara pone las manos ahí adentro y luego las dos nietas quieren. Esa es la fidelidad de Dios. Cuando nosotros aún enfrentando ángeles y demonios, enfrentando principales y poderes, enfrentando la muerte y la vida. Y a veces la vida es tan dura como la muerte. Enfrentando todo eso y siguiendo declarando que nada nos separa del amor de Dios. Se vuelve testimonio hasta para las generaciones venideras de nosotros. ¿Dónde estás en tu caminar con Dios? Y crees la declaración que somos más que vencedores. Y si somos más que vencedores, ¿qué es que te está separando? Y termino con eso. Otra cosa que muchas veces nos separa de Dios es nuestro pasado. Quedamos convencidos de lo que ha pasado. Es razón por la cual no podemos experimentar el amor tan profundo de Dios. Quedamos sintiéndonos que no somos dignos. Por supuesto no somos dignos. Nadie es digno. Todos hemos fallado, pecado y somos cortos de la gloria de Dios. Pero Jesús es lo que nos hace vencedor. Pablo es poderoso. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación en tu vida te ha apartado del Señor? Yo no hablo de momentos, ¿verdad? Cuando veo a Nilda aquí, ella siempre es alguien que respeto tanto en la fe. La vida es un caminar largo. Hay valles y hay cumbres. Pero cuando uno sigue caminando, la tribulación no nos separa del amor de Dios y podemos declarar con nuestras vidas. ¿Qué te separa? La angustia. ¿Cuántos de nosotros pasamos tan preocupados por el futuro, ansiosos sobre lo que va a pasar? Que eso nos separa del sentir la presencia de Dios. El hambre, la indigencia, el peligro, la violencia. No, dice Pablo. Sin embargo, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor de Dios que nos ha manifestado a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde estamos, iglesia? ¿Dónde estamos? Y estamos lo suficientemente honestos con nosotros mismos a reconocer dónde estamos en nuestro caminar sin juzgarnos. El punto no es juzgarnos, decir que hemos llegado lejos. El punto es volver al Señor que nos ama tanto. Interesante esa parte del texto que dice, ni los ángeles ni los demonios. Me preguntaba, pero ¿cómo los ángeles me va a separar del amor de Cristo? A veces cuando hemos sentido presencia de ángel, a veces cuando hemos llegado en la parte encima de la montaña y hemos experimentado la presencia de Dios, la vida cotidiana se vuelve aburrido. Y uno dice, pero los ángeles, esto que experimentaba, no permite que te separe del amor de Cristo, que está presente aún cuando te levantas a cepillarte los dientes. Y los demonios, ¿con quién lucha en la noche? ¿Qué cara vuelve y vuelve y vuelve a tu cabeza? ¿Qué pensamiento necesitas soltar, rendirle al Señor? ¿Cuáles son los demonios que te tienen atados? Y los espacios donde necesitas declarar, aunque no lo siento, no hay nada, Señor, que me puede separar del amor de Jesucristo. Nada. Ni el presente, ni el pasado, ni el futuro. Y yo tampoco tengo el derecho de separarle a nadie.
del amor tan profundo que Dios nos ha dado. Doy gracias a Dios que tenía a viejitos en mi vida desde chiquita, que me enseñaron que caminar en la fe no es ser perfecto, no es formulario, no es repetir cosas, no es llegar a la iglesia solamente, es nunca jamás dejar de caminar con tu Dios y creer con todo tu corazón y toda tu mente que no hay nada más poderoso, ni lo que pasa en Afganistán, ni la muerte que Nicaragua experimenta por no tener acceso a la vacuna, ni las mentiras de los gobiernos, ni lo que pasa dentro de nuestras familias, ni la violencia, nada tiene más poder que el amor tan profundo de Dios dado en Jesucristo por ustedes y por mí. Que seamos vencedores realistas a donde estamos en nuestro camino. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Dios está aquí, tan cierto como el aire